Bienvenidos. Como hago de anfitrión, entonces simplemente voy a decir un par de cosas. Es un gusto de verdad lo que estaban diciendo, ¿no? El teatro es como una lupa donde exploramos la condición humana. Así que es totalmente concordante, por supuesto, que todos aquellos que estemos obsesionados con la investigación o la exploración de la condición humana nos reunamos. Y me gusta pensar que el teatro es un sitio donde caben todas las creencias, todos los pensares, ahora una palabra que es de, digamos que en buena hora, digamos, se ha vuelto de nuestro argot cotidiano, que es celebrar la diversidad, ¿no? Y el teatro yo creo que siempre ha estado ahí para eso, con la enorme ventaja de que en este escenario, en estas tablas, todos estamos a salvo, podemos hacer lo que queramos, absolutamente lo que queramos, con una absoluta claridad en la convención de decir que todo está permitido aquí, pero que no necesariamente todo está permitido en la vida. Y por eso es tan importante que asistamos, digamos, a estas tablas para poder explorar con absoluta libertad todo lo que nos inquieta. Así que, nada, bienvenido, de verdad es un gusto, Rosa. Y sin más, otro homenaje, porque pues también de eso se trata el teatro. Otro aplauso para nuestros invitados. Aplaudir, me está entrando calor ya. Eso. Es un ejercicio esto. Yo no voy a hacer las preguntas esta noche, pero antes de empezar... ¿Cómo que no? No, bueno, está bien, ya me empezaron a regañar. Está bueno, es la libertad, pero tratémoslo. Pero dado que de alguna manera también es un homenaje al teatro y a esto que llamamos libro y teatro, los invito a que se presenten, no sin antes responderme una cosa pequeña, que es cuál es el primer recuerdo que tienen alrededor del teatro, ya que mucho de lo que estaremos hablando hoy pasará por este recordar de la exploración de la vida. Bueno, tengo un recuerdo muy lejano, creo que en este mismo teatro, 1982 tal vez, 81, la obra El Rehén. La obra El Rehén. Me acuerdo que estaban los Mayarinos, estaban los tres Mayarinos, ahí aparecía Elena, Víctor, María Angélica, y me acuerdo que vine muy niño a acompañar a mi padre a hacer una entrevista y nos quedamos a la obra y yo quedé absolutamente deslumbrado y fue en este mismo sitio. Bueno, pues yo de pequeña no me llevó nadie al teatro y tal, porque vengo de una familia que no tenía ni mucho dinero ni mucha cultura, aunque eran súper inteligentes y admiraban mucho la cultura y tal. Pero bueno, total, que la primera vez que fui a un teatro creo recordar que debió ser porque me llevó el instituto y fue al Teatro Monumental, y no fue a una obra de teatro, fue a una cosa musical, a Pedro y el Lobo. A Pedro y el Lobo, sí. Y yo debía tener 12 años o algo así. Pero, y aquí os voy a sorprender, a mí luego el teatro me maravilló, me fascinó, me encantó. Y he hecho teatro 5 años. Aquí donde me veis. Con grupos de teatro independiente al final de la vida de Franco, que en aquella época hubo una efervescencia teatral increíble, y bueno, y eran los más modernos del mundo, y ya yo era actriz malísima, pero me encantaba. Me encanta esa cosa física que tiene el teatro, verdaderamente tan maravillosa, y me gusta tanto. De hecho, tuve que decidir. Yo ya trabajaba como periodista desde los 19 años, y esto lo hice desde los 18 hasta los 23 o algo así, y llegó un momento en donde tuve que decidir seguir como periodista o seguir en el teatro, y me quedé con el periodismo. Pero me gusta tanto que desde hace como 30 años siempre hago la presentación de mis libros, la de Madrid, porque el resto no lo puedo hacer porque cuesta un montón. Pues cuesta un montón de dinero, quiero decir. Entonces mis editoriales no sé cómo las convenzo para que me permitan esta cosa,
Bueno, les convenzo porque también les entusiasman con la historia, pero no sirve ni para promoción ni para nada, sirve solamente por el puro placer y es un trabajazo porque lo que hago es prepararme un espectáculo, de verdad me hago el guión y tal. Entonces tenemos que contratar un teatro normalmente en lunes, que es cuando no trabajan y tal, con un regidor, con actores, con no sé qué, y hago un espectáculo. De cada presentación hago un espectáculo, ¿no? Entonces ya, y los voy mejorando cada vez, ¿no? Y ya el último de Bruna, de Los tiempos del odio, tengo 3 libros de Bruna Husky, un mismo personaje, probablemente muchos lo conoceréis, yo la adoro, es un personaje futurista. Y la última presentación que hice de Bruna Husky de este tipo, nos salió también ya con una actriz que iba pues con el pelo como calva, que no es verdad, les ponen, ¿no?, una calota que se llama, ¿no?, por lo menos en España, y bueno, son como 2-3 horas de maquillaje antes, ¿no? Y, bueno, magnífico, había como un monólogo de ella, nos salió también, que entonces nos empezaron a contratar por los festivales de ciencia ficción así que ese es el único con el que hemos salido de provincias a hacer gira. Tú que eres actor sabes lo que es esto, y lo hemos hecho como 4 o 5 veces también por el resto de... Pero claro, es complicado porque te tienen que pagar, en total éramos 4 conmigo, o sea, 3 actores y yo, y claro, y luego era una maquilladora o un maquillador para la calota, luego un regidor, es una pasta eso. Entonces, es una pasta, entonces, pero que me encanta, vamos, el teatro, respuesta corta, me encanta. Pues Rosa, vamos a hablar del peligro de estar cuerda, que además es un libro que yo creo que deambula en un género anfibio, tú lo has llamado en un artificio, un artefacto literario, donde está el ensayo, está la poesía, está la autobiografía, está la reflexión científica, o sea, se juntan una cantidad de géneros para que tú hagas una reflexión sobre los trastornos mentales, pero también sobre la locura, la creatividad, la literatura. Vamos a recorrer y vamos a hablar de escritores, vamos a hablar de poetas que amamos, de poetas que cayeron en la locura y quizá allí escribieron sus mejores versos, pero vamos a hablar también del oficio de escribir. Este es un libro donde vamos a leer que dialogan allí muchos escritores, dialogan con sus textos. Es un arte poética, yo lo podría sintetizar como un arte poética porque el trasfondo es también por qué escriben los que escriben, ¿sí? Por qué están escribiendo y por qué han escrito los autores que tanto queremos. El libro empieza diciendo: siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y este ha sido un tema que ha atravesado también tu literatura. Entonces, partamos de la investigación científica, tu reportería, tú que eres una gran periodista científica, pero también tu pasión lectora y literaria, que empiezan a confluir en un libro que finalmente es un libro que llevas escribiendo toda tu vida. ¿Cómo se da esta simbiosis? Aquí ya puedo hablar el resto de la tarde, porque has puesto montones de cosas, Federico. Bueno, primero también, que antes no me ha dado tiempo, muchas gracias, tú que eres el anfitrión, por este teatro tan precioso que casi no lo veo, pero que me encanta. Y además a mí, casi somos primos, ¿no? Sí. Investigación, y efectivamente. O sea que genial. Compartimos algunas locuras también, entonces. Eso seguro. Seguro que los 3 de esta mesa compartimos muchas cosas del libro, seguro. Y muchos de vosotros también, es otra de la teoría, prácticamente todos, de la teoría que tengo, ¿no? Muchas gracias, Federico, también por participar en esto. Y muchas gracias a todos vosotros por venir en este día con lluvias tremendo y tal, os lo agradezco de corazón. La cuestión es que este libro, efectivamente, digo que es el libro de mi vida porque llevo toda la vida, como tú has apuntado, está retumbando una serie de preguntas dentro de mi cabeza, que empieza con esa, siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y luego esa pregunta se hizo todavía más álgida cuando a los 16 años tuve mis primeras crisis de pánico, porque entonces ya pensaba que estaba loca, todavía era una pregunta más acuciante, ¿no? Más angustiada. ¿Qué me pasa? Y luego, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a todos nosotros, todas estas personas tan raras que de repente
necesitamos sentarnos en una esquina de nuestra casa a solas durante horas cada día, durante semanas, meses, años, a inventar mentiras, que es una cosa verdaderamente absurda y estrafalaria, si se para uno a pensarlo, y sin embargo te sientes tan obligada a hacerlo, tan necesitada de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Así que, en efecto, yo toda mi vida han ido retumbando todas esas preguntas ahí, y en algunos libros, antes tú también los has apuntado, pues han salido algunas de estas. He rumiado un poco estos huesos, pero sin llegar a meterles el diente. Y también, como por ejemplo en La loca de la casa. La loca de la casa, pese a su nombre, no tiene que ver con la locura, sino con la imaginación. Es la manera en que Santa Teresa de Jesús se refería a la imaginación, ¿no? O como en La ridícula idea de no volver a verte. La loca de la casa es de hace ya 20 años, o sea que llevo tiempo. Luego hay muchos de los personajes de mis libros que tienen trastornos mentales. Mi última novela, que se llama La buena suerte, pues la coprotagonista tiene un trastorno mental, ¿no? Entonces, para mí siempre estaba ahí. Pero claro, hasta que de repente hace cosa de 4 años o algo así, pues ya me dije, porque tú no escoges los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti, me dije, pues ya tengo que meterme con esto de lleno, tengo que enfrentarme a ello, tengo que intentar responderme todas estas preguntas, que son muchas y para mí muy esenciales, que son efectivamente... ¿Qué es la creación? ¿A qué le llamamos la creación? ¿Por qué surge? ¿Por qué surge esta necesidad? ¿Por qué tenemos esta cabeza tan llena, tan agujereada y tan llena de imaginación, tanta gente, ¿no? Y con un chisporroteo de imaginación alborotado. ¿A qué le llamamos locura? ¿Qué relación tiene la creación con la locura? Por cierto, este tema es antiquísimo. Ya Aristóteles se admiraba de que los hombres de genio tuvieran siempre un exceso de bilis negra, porque en aquella época se pensaba que la locura era un exceso de bilis negra, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos locura? ¿A qué le llamamos cordura? ¿Cuáles son los límites de la realidad? ¿Y cuáles los de la imaginación? Porque para mí la realidad está completamente mezclada, fundida con lo imaginario. Yo no me fío nada de la realidad. La realidad no me parece nada fiable. Me parece una especie de decorado tembloroso, ¿no? Y os voy a decir, empezando porque vivimos en un espejismo, empezando por ahí. ¿Sabéis? A lo mejor sabéis, los que hayáis leído el libro lo sabéis y podéis saberlo por otro lado, que dentro de cada uno de nuestros ojos, en el centro de cada uno de nuestros ojos hay un punto ciego, donde el ojo no ve. Allí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Pero ese punto ciego no os creáis que es como la cabecita, como la punta de un alfiler, nada de eso. Es un punto ciego que ocupa entre 2 y 4 grados del arco visual. Y la luna ocupa medio grado. O sea que imaginaos qué pedazo de punto ciego tenemos dentro de cada uno, dentro de cada uno de nuestros ojos. Y ahora bien, mirad para un lado, mirad para otro, a que no se ve ningún punto ciego en ningún lado. ¿Por qué? Porque el cerebro se encarga de completar lo que no vemos, de imaginarlo y completarlo imaginariamente, o sea que de hecho vivimos literalmente en un espejismo. Y todavía hay algo mucho más espeluznante de este tipo, que es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad visual, como sabéis, que consiste en que vas perdiendo la visión periférica y la vista se va quedando encerrada en un tubo central, ¿no? Bueno, entonces, es una enfermedad muy insidiosa porque los enfermos no notan que están enfermos y que están perdiendo vista hasta que a veces un día van a dar la vuelta a una esquina y para su desmayo o su desconcierto se pegan contra la pared porque la esquina no está. Y es que no se dan cuenta que van perdiendo la visión periférica porque el cerebro, una vez más, se dedica, ese afanoso constructor, tejedor de realidades, que es el cerebro, que necesita construir una realidad tangible, comprensible, tal, pues se encarga de seguir construyendo lo que el ojo no ve. Pero imaginaos, cuando hay un desfase tan grande que el ojo tiene que construir demasiado, a lo mejor construye una esquina que no existe, vas a dar la vuelta a la esquina y no está. Ahora imaginaos qué espeluznante, a mí se me ponen los pelos de punta pensar que puedes vivir en ese mundo en el que este lado que estás viendo, que para ti tiene la misma realidad, pero se lo está inventando el cerebro. Pues esa es la vida que vivimos. Esa es la vida que vivimos, tan poco fiable, ¿no? Entonces, de eso habla también este libro y de eso quería yo hablar también, ¿no? Y bueno, luego al final del libro termino hablando de mis obsesiones, de la vida, de la muerte, del sentido de la vida, si es que hay alguno, y de la manera de poder aceptar el sinsentido de la muerte, que es difícil, ¿no?
Pero hay una metáfora que me llama la atención al final, que es la del baile, ¿no? Ah, sí, la vida, totalmente. la vida como un baile, ¿no? Como si, y estamos precisamente en un teatro y en una puesta en escena. Esa metáfora final me gusta mucho. Entonces, después de que atravesamos un recorrido por la literatura, por la ciencia, por tus obsesiones y tus vivencias personales, pues llegamos a la conclusión de un baile. ¿Por qué, Sí. ¿por qué crees que ese es el destino? No, porque llevo toda la vida escribo para intentar perderle el miedo a la muerte, ¿no? Yo soy una persona que tiene toda la vida un pánico a la muerte, por eso he tenido ataques de pánico, que aunque en el momento no lo sabes, pero son miedo a la muerte, ¿no? Y realmente escribo para intentar eso, perderle el miedo a la muerte, colocarla en algún lugar, en algún lado, ¿no? La muerte es algo absolutamente inaceptable desde la vida, a la vida le repugna la muerte totalmente. Entonces, es muy inaceptable la maldita muerte, ¿no? La propia y la de los seres queridos, esa ya es arrasadora, ¿no? O sea, imposible de colocar. Pero llevo toda la vida, ¿no? Entonces, yo cuando era pequeña, cuando era muy pequeña, tenía 10 años, pues lo he dicho varias veces, pero bueno, me decía, mira, me recuerdo perfectamente con 10 años diciendo, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida pasará el tiempo y será de noche y estarás en la cama, cosa fatal porque a mí me daba terror la oscuridad por la noche. Enseguida pasará el tiempo y será mañana y estarás en el colegio, peor. Enseguida pasará el tiempo, te habrás hecho mayor, que imaginaos, ¿no? Enseguida pasará más tiempo y se habrán muerto tus padres, y enseguida pasará más tiempo y te habrás muerto tú. Y yo esto me lo decía con 10 años. No me miréis con pena. No es para tanto, porque fijaos lo que he dicho, repetidos lo que he dicho. Mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. Cuando estás muy lleno de la conciencia de la muerte, estás muy lleno de la conciencia de la vida. Entonces, realmente no vives la vida como una maleta, o tienes menos tendencia a vivir la vida como una maleta. Eso que decía, es una frase que le atribuyen a John Lennon, pero creo que no, que era de otro y que él la copió, ¿no? No, es cierto, sí. Esa frase genial, ¿no? Que dice, la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo algunas veces me ocupo de otra cosa, pero pocas veces. En general me ocupo de vivir, porque tengo la muerte soplándome en el cogote, ¿no? Y entonces, pues, tengo la conciencia de la vida, ¿no? Y otra cosa que me pasaba es que con 20 años, pues miraba a mi alrededor a la gente mayor de 60 años, y la miraba por el rabillo del ojo con horror. Y no solo porque me parecían viejísimos, pero no, es que yo los miraba con horror y con verdadera pasmo, y me decía, Dios mío, hoy tienen más de 60 años y entran y salen, se van a comer a una terraza tan contentos, se van al cine, sonríen. ¿Cómo pueden vivir con esa naturalidad cuando están tan cerca de la muerte? Y yo me decía, si yo tuviera su edad, estaría metida debajo de la cama aullando de pánico, ¿no? Entonces, ahora ya tengo bastante más de 60 y no estoy debajo de la cama aullando de pánico por el momento. Pero algo bueno habré hecho para aceptar un poco esa negrura, ¿no? Ese filo insoportable de la negrura de la muerte. Y lo que he hecho ha sido escribir. Y entonces vas escribiendo y vas intentando pues encontrar esa serenidad, ¿no? Y esa serenidad para mí, este libro me ha dado un punto más. Un salto importante fue Historia del Rey Transparente. Es una novela que para mí es la más ambiciosa que he escrito, que sucedía en el siglo XII. Y cuando la terminé en un chat en el periódico español El Mundo, un tipo me dijo, bueno, me ha gustado mucho la novela por esto, no sé qué, y le dijo, pero lo que más me ha gustado de la novela es que creo que después de leerla tengo menos miedo a morir. Me pareció tan bonito, una de las cosas más bonitas que me han dicho, porque a mí me había pasado también con esa novela. Y con este libro creo que he dado un pasito más para intentar entender esa serenidad, para intentar capturar esa serenidad ante la muerte. ¿Y cómo se puede capturar? Pues solo se puede capturar saliendo de ti mismo. Solo se puede ganar cierta serenidad frente a la muerte saliendo de ti mismo, porque la muerte te espera enroscada en tu barriga, ¿no? Entonces ese ritmo es el ritmo universal, que por otro lado en este libro está
tiene unas bases científicas también que he ido recogiendo. Entonces, esa especie, yo creo, cuanto más crezco, cuanto mayor soy, cuanto más vieja soy, más siento que que la humanidad es una especie que estamos unidos, a pesar de que nos hagamos estas cosas horribles que hacen los Putin y tal, unos a otros, pero que estamos unidos todos los seres humanos en una especie, somos como un cardumen de peces, ¿no? Estamos unidos, hay una palpitación esencial, y hay un ritmo esencial, y ese ritmo es la música de las esferas, y esa es la música de la vida. Y si te llegas a acoplar a ese ritmo, aquí digo, tal vez sea todo cuestión de ritmo, lo digo hablando además de otras cosas científicas también, y digo, pues a lo mejor simplemente ese es el quid de la cuestión, es morir, ¿no? Acoplado al ritmo general, ¿no? Y digo eso, quiero morir bailando igual que escribo, porque escribo con ese ritmo. Uno escribe con una música, siguiendo la música que retumba en tu cabeza, que es una música esencial, que es como la respiración del mundo también, ¿no? La respiración de una gran ballena que vi una vez en Canadá, ¿no? Entonces, y me ayuda, sí. La que vas escribiendo tiene su propio tempo emocional, su propio tempo sentimental, de manera, pongamos que es una novela muy alegre, pues a lo mejor cada vez que te metes en la novela entras en esa alegría, y a lo mejor en tu vida te están pasando cosas cochambrosas, ¿no? Pero entras, o al revés, a lo mejor es una novela angustiosa, a lo mejor en la vida de aquí estás bien, pero te metes ahí, vuelves a esa atmósfera, ¿no? Y a medida que vas escribiendo y va aumentando el ritmo, la unión con la novela ya en los meses finales es una cosa que es increíble, porque ya, si todo va bien, porque las novelas se pueden morir, si todo va bien, es que vives volcada a la novela, ¿no? Y ya tienes la sensación de que vienes a este mundo solamente para comer y para dormir, ¿no? Porque estás como viviendo realmente todo el rato en el otro lado, ¿no? Entonces, estás tan al final, tan metida, que cuando terminas el libro te quedas en el aire, ¿no? Dices, ¿y ahora a qué dedico mi vida? ¿Y ahora qué hago? Eso con todos los libros. Porque, claro, has tenido no solo toda la intensidad, es que es lo que piensas por la noche, es lo que piensas por la mañana, todo el rato estás en ello. Entonces, de repente, ¡pum!, eso desaparece y dices, ¿y ahora qué? Te sientes, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y dices, ¿no? ¿A qué dedico las horas? Bueno, enseguida se te llena todo otra vez, pero 2 semanas o así estás un poco perdido. 2 semanas estás un poco perdido. Eso me pasó también. Pero en este no me pasó nada especial, más que una sensación de logro tan grande, porque de logro no ya literario, que me gusta el libro y estoy muy contenta, no, de logro intelectual y emocional. Es decir, es que de repente todas esas cosas que habían estado retumbando y dando vueltas por mi cabeza y que eran como barruntos, ya digo, roía de cuando en cuando ese hueso aquí, es otro huesecillo allá y tal, y de repente he conseguido hacer todos los huesos se han juntado, han hecho un esqueleto, ¿no? O he hecho un mapa que ha unido todo y me lo ha explicado, he llegado a respuestas suficientes a cosas que me he preguntado toda la vida. Y eso ha sido una sensación como intelectual y vital y emocional grandísimo, ¿no? Yo quería, ya porque te dejé colgada la pregunta, ¿cierto? Que es que se combinan, digamos, 2 cosas, y es sobre esta fragilidad, si es que la concibe como una fragilidad, de la idea de, digamos, el peso, digamos, de la neurología, el Sí. peso de los descubrimientos neurológicos sí. que pareciera que lo cinaran a uno como con un destino, ¿cierto? Sí, pero no. Y la otra, Sí. que es que dice, Sí. si bien existe esa base, que podríamos llamar en cierto modo, de alguna manera, digamos, determinista hasta un punto, también existe el peso, digamos, del entorno, ¿cierto? Que Claro. también determina la formación de ese individuo. ¿Qué, Sí. ¿Qué pasa en esa fragilidad? Bueno, ¿Cómo se vuelve una introspección para usted? Bueno, vamos a ver, yo para indagar en todo esto he tenido pues 3, bueno, hay 4 patas en este libro, 4 patas fundamentales, ¿no? Que una es la pata del ensayo, digamos, un ensayo muy sui generis, otra la pata de las biografías de otros artistas y tal, también muy sui generis, y de lo que ellos opinan y de lo que ellos han pensado. Otra pata es el autoanálisis y la introspección, que es una vía de conocimiento muy útil, no solo en este libro, sino en cualquiera. O sea, para conocer sobre la condición humana tienes de primera base tu propio ser, pero para que te sea útil esa vía tienes que ser implacable, es decir, tienes que estudiarte como el entomólogo estudia a un escarabajo. Entonces, yo he sido como mi propio escarabajo de estudio, digamos, ¿no?
No considero, por ejemplo, hay gente que me dice, no, es que aquí te desnudas. Yo no considero que me desnude nada, en absoluto. Lo que considero es que no creo que sea un libro testimonial. Es decir, yo no he escrito este libro para decir, a mí me pasa esto, sino que cada vez que hablo de algo que a mí me pasa, digo, a nosotros nos pasa esto, y lo pongo además en unión con otros testimonios de otros artistas o de otros escritores y tal, ¿no? Entonces, intentando entender qué es lo que pasa. Entonces, esa es una. Y luego hay una parte que es ficción, que también se mezcla con todo, y la ficción además es lo más interesante. La ficción es la que desde mi punto de vista, la que te enseña de una manera más clara la verdad, la que toca la verdad más clara. Y para mí lo que me enseña la ficción en este libro es esto que os he dicho un poco antes de pasada, que la realidad, de hecho, es una invención también, que lo que llamamos realidad es una convención y que es un relato que nos hacemos y que tiene mucho de imaginación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pasa algún tiempo de algo que recuerdo, pues muchas veces recuerdo algo y os aseguro que no sé, de verdad, si me ha sucedido, si me lo han contado, si lo he leído, si lo he escrito, si lo he soñado, pues no lo sé. Y todas esas posibilidades tienen la misma sensación vivencial para mí, ¿no? Y esto debe ser algo además hereditario, ¿no? Porque mi madre, que era maravillosa, era una artista, sus dos hermanos eran pintores y ella dibujaba la mejor que nadie, pero en su clase social ya en aquella época fue ama de casa. Y además, bueno, era una tía maravillosa, maravillosa, pero muy frustrada, ¿no? Entonces mi madre, yo me acuerdo que yo le contaba a veces cosas que me pasaban a mí y a los 6 meses me lo contaba como si lo hubiera pasado a ella. Entonces es hereditario, ¿no? Es una cosa. Pero bueno, lo que tú dices, claro, y luego para intentar entender esto, pues te buscas las vías. Una vía es la de los expertos. Entonces, a mí me gusta mucho la ciencia. Entonces, hay una vía de conocimiento de esto que es leer libros de neurólogos, de neurocientíficos, de psiquiatras, de médicos generales, de psicólogos, de expertos en cosas raras como, por ejemplo, en adicciones y cosas así. La vía de los expertos. Luego, como he dicho, está la vía de los otros artistas y luego está la propia autoconciencia, ¿no? Y cuando yo era joven, como soy muy mayor, estaba totalmente de moda, era la época marxista, en la universidad y tal, cuando yo tenía 20 años, y estaba completamente de moda, el ambiente lo era todo. El ambiente lo era todo. Entonces, y a cualquiera que hablara de cosas biológicas era un fascista, ¿no? Es verdad, totalmente, de verdad, eso lo he vivido yo, que soy mayor que tú, te lo aseguro. Te lo aseguro, vamos. O sea, y ahora hemos pasado a lo contrario, ahora todo es biológico, ¿no? Bueno, pues ni una cosa ni la otra, evidentemente, ¿no? Y los científicos y los neurocientíficos más importantes lo aseguran muy bien. Hay un libro que os recomiendo a todos, maravilloso, de un neurocientífico joven que se llama David Eagleman, bueno, joven, 40 y tantos años, que tiene un libro, tiene varios, pero este se llama Incógnito, que es extraordinario. Incógnito de David Eagleman. Entonces David Eagleman ahí dice, por ejemplo, entre otras miles de cosas totalmente maravillosas, dice, se llevan muchos años buscando los genes que conforman y que influyen en la esquizofrenia. Y de hecho se han encontrado varios genes que influyen en la esquizofrenia, pero ninguno influye tanto como el color del pasaporte. Y ahora explica por qué la gente, los emigrantes mal insertados y que se sienten y que están aislados y que no se sienten queridos, como somos animales sociales, el desprecio de los demás, la afrenta de los demás, la humillación, se siente. Sabéis que ahora con esto de la nueva, se ha avanzado la neurología, cosas de una manera increíble gracias a los nuevos, las resonancias con imagen y todas estas cosas que son increíbles, ¿no? Bueno, pues se sabe ahora que el rechazo de la gente que tienes alrededor enciende las mismas zonas en el cerebro que el dolor físico, enciende las mismas zonas que el dolor físico. Bueno, entonces, pues la gente que está en esa situación, los emigrantes que están en situación de mal insertados, aislados, humillados y tal, son los que más tienden a tener esquizofrenia. Es lo que más influye, de todas las variables, lo que más influye para la esquizofrenia. O sea que efectivamente somos en parte, y esto lo cuenta, ¿no? Somos en parte, sin duda, biología.
pero la biología se ve afectada por lo ambiental también, ¿no? Así que mitad y mitad. Y intento explicarlo en el libro, ¿no? Y mira, antes de pasar como a ciertas anécdotas literarias y a ciertos autores en los que quisiera como ahondar, y para seguir con el tema que propone Nicolás desde la ciencia, hay un episodio acá donde tú conviertes una anécdota científica pues en un hecho literario, y tiene que ver con la correspondencia que tienes con Juan José Jovellanos. Juan José Jovellanos es un investigador. Juan Pablo Jovellanos. Es un investigador de la Universidad de Virginia. Te estás metiendo en terreno pantanoso. Claro. Él es investigador de la Universidad de Virginia. Bueno, primero destripas, primero. Después es un terreno pantanoso. Sí. Yo no te aconsejo que sigas por No, yo quiero ahondar, además porque quiero mucho a la Universidad de Virginia y a Charlottesville. Yo de clases en la Universidad de yo estuve Virginia. el semestre anterior allá. Sí. Y conocí a David Gates, que sí, lo mencionas, y tú estás esperando una carta de David Gates, el gran hispanista de la Universidad de Virginia, muy amigo mío. Y resulta que es este personaje que es experto en neurociencia molecular y celular. Lo convierte en literatura. Eso es una maravilla. Cuéntanos de esta correspondencia, por favor. Y dale, que no puedo contar. Que no puedo contar. Primero es hacia el final y luego no puedo contarlo. O sea, no puedo contar. Es una parte indecible del libro. Con los que lo leáis, ya ahí cada uno que se haga la idea. No puedo contarlo. Eso no puedo contarlo, lo siento. No les hago spoiler, entonces, ¿no? No. No. Bueno, lean ese capítulo. Es el final. Si llegáis sí. hasta el final. Bueno, el libro tiene un bonus track, debo deciros. El libro tiene un bonus track para los buenos lectores, o sea que no dejéis de leer. Aunque parezca que se acaba el libro, vosotros seguid leyendo. Bueno, esto pasa al final. Esto ya pasa. Al final del final. Muy bien. Al final del final. Eso, sí, callarse. No fui yo, fue Ya, pero nuestra amiga contertulia. Bueno, hay muchos autores con los cuales nos hemos apasionado, hemos mucho aprendido a leer con ellos y ahondas en muchas de sus obsesiones, en muchas de sus inquietudes, de sus grandes preguntas, pero siento que hay tres autoras que están transversales a todo el libro. Virginia Woolf, sin duda alguna, y reconocimiento a Alejandra y Juan David por la edición que hicieron de los cuentos completos de Virginia Woolf en esta misma colección, con traducciones de distintos traductores colombianos, un bello proyecto liderado aquí por Alejandra, Sylvia Plath y Emily Dickinson. Yo que te has dejado fuera una que para mí es esencial, que es Janet Frame. Sí. Que es esencial en el libro para mí, de hecho lo termina el libro, el primer fin del libro, hay dos fines. Pero siento muchos vasos comunicantes entre estas autoras. Sí, bueno, la cuestión es que ya hablo de muchísima gente en el libro, muchas autoras y muchos autores, entre otros sale muchísimo Héctor Abad, debo decir que sale un montón. De hombres y de mujeres, pero después sin yo proponérmelo, porque yo no lo había escogido eso, pues de repente me di cuenta que había, sobre todo, tres historias que crecen mucho y luego también me he dado cuenta, porque yo este libro al final lo he escrito con el inconsciente, ¿no? Es decir, cuando al cabo de 4 años, de 3, no eran 4 ha sido el total del trabajo, pero al cabo de 2 años y medio, 3 años de reunir todo esto, había llenado 4 cuadernos enormes de notas, un montón de cartulinas grandes de notas, había hecho una lista de más de 80 temas que quería tocar y eran de su padre y de su madre. ¿Cómo los unes? O sea, tú quieres hablar de 80 temas y ¿cómo puedes hacer una línea sinuosa, fluida, que los una, ¿no? Extendí todo eso en la mesa de la cocina, que es la única mesa grande que hay en casa, ¿no? Y me quedé ahí mirándolo con un desaliento y con un horror que dije, Dios mío, no voy a ser capaz. A mí ya se me han muerto 2 libros y he tirado en cada uno 2 años de trabajo, ¿no? Así que dije, pues lo mismo se me muere, porque estuve 2 días verdaderamente hecha polvo.
O sea, dije, no veo, era un bosque impenetrable de datos. Si lo leéis veréis que hay muchísimos, muchísimos. Y lo que más he hecho en este libro, el trabajo mayor que he hecho en este libro ha sido cortar, limpiar, quitar datos. Porque había... Entonces, yo digo, no sé hacer esto, no sé cómo manejarme en esta enormidad. Y entonces tomé una decisión el segundo día que me salvó, que fue magnífico, y dije, no lo voy a hacer con la cabeza como se hace un ensayo, ni muchísimo menos convencional, sino que voy a cerrar los ojos y me voy a meter en este bosque de datos con la intuición, dejando que me lleve la música del libro y dejando que me lleve el inconsciente, que es de la misma manera que escribo mis novelas. He escrito este libro como si fuera una novela, de la misma manera. Entonces, por eso el libro tiene una cosa como una indagación detectivesca. De hecho, varios periodistas en España me lo dijeron, el libro parece como un libro casi de detectives, ¿no? Porque como una investigación, que vas ahí como... Y de hecho, en un momento dado del libro yo digo, me siento como Sherlock Holmes, ¿no? Y es verdad, y voy buscando, uniendo un datito con el otro, a ver, y increíblemente al final cuajó. Y se hizo esa red y descubrí eso, como decía antes, por seguir con el símil, ¿no? Coger un huesecillo de aquí, un huesecillo de allá, y al final construí el esqueleto entero, ¿no? Entonces, que fue asombroso, porque fue un descubrimiento para mí también, y es eso que te lo hace tan excitante también. Yo creo que incluso una de las gracias que tiene para el lector, supongo, lo pienso a posteriori, porque esto no es que lo haya buscado, es eso, es que sigue conmigo ese ritmo interno de la indagación y del descubrimiento, ¿no? Que vas encontrando por el camino. Entonces, entre otras cosas, yo no escogí, ni mucho menos, que 3 de las historias se hicieran más grandes. No lo escogí, pero se hicieron. Y casualmente tampoco escogí que fueran las 3 de mujeres. Y salieron ellas, ¿no? Y luego, casualmente, me he dado cuenta que además tienen un sentido esas 3 historias de las mujeres y por qué están. Que no es Virginia Woolf. No es esa, porque las que verdaderamente están más largas, si las mides, además, es primero Sylvia Plath, después Emily Dickinson y después Janet Frame, ¿no? Son las 3 más largas. Y luego, claro, te das cuenta, de Virginia, por supuesto que hablo mucho, porque además, hablando de creación y locura, pues es un personaje mítico, ¿no? Pero de estas 3 que estiro mucho, pues me he dado cuenta que primero Sylvia Plath, como sabéis, pues tenía muchísimos problemas psíquicos, muchos problemas psíquicos, y al final sucumbió. Con 30 años metió la cabeza en el horno y se mató con 30 años. Después de dejar a 2 niños pequeños que tenía en el piso de arriba, los dejó con la ventana abierta en el frío febrero británico y cerró las rendijas con toallas y tal, y para que no les llegara el gas, y bueno, y se mató. Con 30 años sucumbió. La segunda, Emily Dickinson, como sabéis también, pues hoy es uno de los grandes poetas norteamericanos, pero estadounidenses, pero en vida publicó solo 7 poemas y se los arrancaron de las manos. Y fue una mujer que vivió una vida con grandes problemas psíquicos también, pero que vivió una vida entera, se murió con 60 y tantos años, solo que los últimos 20 años los pasó encerrada en su habitación sin salir, completamente. Y cuando se murió se encontraron más de 1.400 poemas, que son los que maravillosos, bien pasados a limpio, que son los que la convirtieron en la figura que es hoy, ¿no? Entonces, esta pobre mujer hoy se sabe casi con toda seguridad que fue violada por su padre, probablemente también por su hermano, entonces no extraña nada esa deriva, ¿no? de su vida. Pero claro, esta está en la mitad, es una mujer que luchó y que consiguió, que está en tablas, digamos, ¿no? Con la vida, con la locura, con la vida. No perdió del todo, no ganó del todo. El precio fue muy alto, pero tampoco perdió del todo. No, tampoco perdió. Y luego está Janet Frame, que es una neozelandesa absolutamente gloriosa, que cuando tenía 22 años la diagnosticaron como esquizofrénica, de manera errónea la metieron en un psiquiátrico, la mantuvieron forzosamente allí 8 años y le dieron más de 200 electroshocks en aquella época, que eran terroríficos, que eran con un voltaje altísimo, eran sin anestesia y sin relajantes musculares,
esto hacía que las convulsiones eran tan bestiales, bueno, una tortura monstruosa, y las convulsiones eran tan bestiales que mucha gente se partía las vértebras, ¿no? Pues le dieron más de 200 electroshocks a esta chica. Estuvieron a punto de hacerle una lobotomía, que por fortuna eso ya no se hace, que consistía en que te rebanaban un pedazo de cerebro, y la salvó el hecho, cuando le iban a hacer la lobotomía la tenían ahí metida, ¿no? O sea, en el pabellón de los desesperados. Pues llegó el director allí al pabellón de los desesperados y dijo, ¿has leído el periódico este? Y ella, pues claro, dijo que no, porque en el pabellón de los desesperados no les dejaban leer nada, ni periódicos, ni libros. Y entonces ahí venía que le habían dado un premio por su primer libro de cuentos que había salido antes de que la internaran. Y entonces el director dice, ¿eres tú? Claro, y dice, sí. Dice, pues no hay lobotomía. Le salvó el premio que le dieron al libro de cuentos. Eso es sí que te salva la literatura, ¿no? Impresionante, la tía maravillosa, pero que tuvo una vida dificilísima, y aún así una vida plena, que vivió hasta los 70 y tantos años, que escribió todo lo que quiso, que no sé qué, que llegó y que se murió, que es el final del libro, un poco hasta reconociéndose dichosa y afortunada, porque escribía. Entonces esa venció. Así que son como los tres, no me di cuenta hasta el final que estaba poniendo las tres vías, ¿no? Nicolás, ahorita tú estabas hablando precisamente también tras bambalinas del tema de la creatividad y la locura, y que tú también tenías diferencias con eso, ¿no? No es que sean diferencias, ha sido siempre un tópico pensar que, digamos, el artista es alguien que está particularmente sensible digamos a los espíritus o a la creación, y a mí siempre me ha parecido que está bien, que puedo aceptarlo, es decir, Mozart existió, ¿cierto? No lo podemos negar, pero siempre me ha interesado más, digamos, saber que es como que la creación también es algo que construyes, ¿cierto? Y que es importante para cada ciudadano, ¿sí? Entonces, claro, por supuesto las miradas diferentes y desde la locura se designan realidades, y creo que tiene que ver con lo que decía Rosa, ¿verdad? Que la realidad es tan frágil y que realmente es una interpretación que cuando se toca, cuando alguien ve las cosas de una manera diferente, pues por supuesto va a producir cosas diferentes. Todos los estudios de Oliver Sacks son muy, muy impresionantes porque justamente nos dejan en la fragilidad que tenemos para interpretar, digamos, la realidad, y esa realidad es, en el teatro, pues por supuesto está, por ejemplo, Artaud, que termina rompiendo por completo la dramaturgia, porque no estaba muy mal. Sí, no, Artaud es verdad, era uno de los... Y sin embargo influenció pues gran parte, sí, probablemente el padre del teatro moderno. Sin duda. Y pasando por el teatro, para hacer otra pregunta, hay un director que murió hace poco que se llama Peter Brook, se llamaba Peter Brook, que decía una cosa que a mí siempre me gustó, que es que la obra de teatro comienza cuando termina la obra, es decir, cuando el espectador sale, no debe salir hablando sobre qué buen vestuario, sino qué buenos textos o qué buena actuación, sino sale hablando del tema, ¿qué te ha parecido? De su propia vida, ¿cierto? Y yo me pregunto, porque pues la mayoría de los que puedan leer el libro no son necesariamente creadores, o no son necesariamente los que están, digamos, acercándose al mundo de la creación de una manera, digamos, profesional. Entonces, y uno empieza a pensar, si en el corazón del libro está esa fragilidad de la interpretación, y uno extrapola y dice, ¿en qué manos de locos estamos? No. Pero no lo digo porque, digamos, el creador encuentra una manera de sublimar o de alguna manera sin ofensivo, en el sentido de que está en la creación. Me preguntaba, siendo además de la generación postfranquista, ¿cierto? De si alguna vez pensó, digamos, si la interpretación de la realidad es tan frágil, aquellos que ejercen el poder, ¿verdad? ¿En manos de quién estamos? Pasó alguna vez por la mente decir, además estamos asistiendo a un mundo particularmente poco racional, por así decirlo. Sí, bueno, creo que ya no vais a poder hacer ninguna pregunta más, porque has puesto 27.000 temas muy interesantes, empezando por el último. Estamos en manos de gente muy tocada, muy tarada. Hay un libro que también os recomiendo, maravilloso, que es En el poder y en la enfermedad. A ver si lo encontráis porque es de hace unos 20 años, de David Owen.
David Owen fue laborista y ministro, es médico, creo que no se ha muerto todavía, fue ministro de Sanidad 2 veces con los gobiernos laboristas y tal, y es un escritorazo de estos ingleses que escribe de maravilla y hace un libro sobre la enfermedad de los políticos. Ajá. Las enfermedades de los políticos. No, es brutal. Entonces, eso, no solo en él, ya lo veréis, pero se han buscado, por ejemplo, se sabe por diversos estudios que se han hecho que hay muchos más psicópatas entre los políticos y los dirigentes de las grandes multinacionales que en la población general. Hay más psicópatas, sí. Y bueno, y las cosas que cuenta David Owen se te ponen los pelos de punta, o sea, todo la cantidad de problemas psíquicos mentidos y la cantidad de drogas que se toman y bueno, terrorífico. Intentad buscarlo porque de verdad que es, y ahora mismo pues vemos, por ejemplo, evidentemente Putin es un tío que está brotado, vamos, o sea, eso está claro, pero vamos. Y no debe de ser el único, me temo. Pero bueno, eso por ahí, tienes toda la razón. Pero con respecto a la locura y la creación, esa unión de locura y creación se ha hecho desde siempre, desde el principio de los tiempos. Lo decía Diderot, lo decía Aristóteles, no sé si os lo he citado ya, ¿no? Lo de Aristóteles lo he citado ya. No, es que como llevo todo el día haciendo entrevistas, no sé si lo he dicho ahora o esta mañana. Entonces uno termina repitiéndose que dicen, joder, tendrá Alzheimer, porque me lo acaba de decir hace 10 minutos, pues que ya no controlas cuando lo has dicho, ¿no? Bueno, entonces siempre es un tema que siempre se ha dicho. Aquí en este libro lo intento estudiar y tal, y todos los expertos, que además hay algo que tú has dicho, Federico, ¿no? Justamente lo había apuntado, ¿no? Todos los expertos coinciden en decir que la locura no te hace artista. Evidentemente, lo que llamamos locura, porque utilizamos muy mal las palabras, lo que solemos llamar locura son los grandes trastornos mentales, es decir, la psicosis, ¿no? Entonces, lo que llamamos locura, desde luego, no te hace artista. Tú has dicho antes, a lo mejor con la locura escribir los mejores versos, no. Es decir, todos los grandes artistas que de repente han caído en crisis de psicóticas y tal, han dejado de crear, como Schumann, o como Hölderlin, o sea, se callaron, enmudecieron, porque lo que llamamos locura es una enfermedad gravísima y no te hace artista. Lo que sí que es cierto, y es lo que he llegado a la conclusión yo, es que yo creo que somos primos hermanos, digamos, ¿no? Para esto os voy a contar. Para llegar a la obra, sea buena o mala, da igual, porque la calidad de la obra no tiene que ver, pero para llegar a ser una persona que trabaja en algo creativo, para llegar a la obra, se necesita la conjunción de un montón de circunstancias, un montón. Por eso hay un capítulo que se llama La tormenta perfecta, que trata de eso, porque se necesita un montón de circunstancias. Entre ellas esta, que es biológica. El cerebro tarda mucho en madurar, muchísimo. El cerebro humano no madura hasta los 30 años. Yo cuando me enteré de esto ya entendí muchas cosas, francamente. Entonces, el cerebro no madura hasta los 30 años. Entonces, dentro de esa larga maduración hay un proceso de maduración muy importante, hay un punto de maduración muy importante en la primera pubertad. Hasta esa edad, el cerebro de los niños está hiperconectado. O sea, es una verdadera tormenta eléctrica. Todas las neuronas se conectan con todas las neuronas a través de la sinapsis. Una tormenta. Por eso el niño tiene esa cabeza que le va 1000 por hora y que ve pasar un perro y se imagina que es un dragón y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando llega la primera pubertad se produce este paso que es importantísimo, que es una tremenda poda de las conexiones neurológicas. Y se podan, es una poda tremenda, aquellas conexiones que no son útiles. Y esto es muy bueno para la supervivencia de la especie. Porque, claro, podan el cerebro para que el cerebro se concentre en cazar bien mamuts, recolectar sin envenenar a la tribu, conseguir una pareja viable, cuidar a las crías hasta que lleguen adultas, ¿no? Entonces, esto pues, es bueno para la supervivencia de la especie. Pero resulta que hay de un 15 a un 20% de la humanidad que se salta esa fase de maduración, que no madura nunca, que nunca se le cortan, que no tiene una poda suficiente. Les dije que tenía que ver con todo. Claro, que no tiene una poda suficiente o que no tiene ninguna poda. Entonces, entre ese 15 y 20% están, según los neurocientíficos, por ejemplo, según una neurocientífica maravillosa,
que se llama Mara Diersen. Entre ese 15 o 20% están la gente con trastornos mentales y la gente que se dedica a las actividades creativas, que tenemos un cerebro sin madurar y que por eso sigue todo el rato. Y yo añado, y esta es una teoría mía, que estoy convencida de que hay otro montonazo de gente, todos vosotros, que también están ahí y que son gente que a lo mejor lo que pasa es que dentro de esa tormenta perfecta les falta alguna otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que se necesitan para llegar a la obra es una energía física muy grande, ¿no? Curioso, pero necesitas, pues a lo mejor no tienes esa energía física que te lleva, yo qué sé, algún detalle, hay montones, pues bueno. Entonces, yo tengo la idea de que toda la gente que es una amante apasionada de la lectura, que yo también lo soy, porque primero los escritores somos lectores apasionados y luego escribimos, y deduzco que todos vosotros lo sois. Entonces, toda la gente que es una lectora apasionada, de estas que necesitan de verdad leer para poder soportar la vida, creo que todos forman parte de la misma cabeza sin podar del todo. Y que entonces, verdaderamente, porque ¿cómo somos la gente que necesitamos leer para soportar la oscuridad de la vida? Pues somos gente a lo mejor súper simpática y con muchísimos amigos y todo muy bien, pero en el fondo creo que tenemos como una cierta falta de adecuación a la realidad, como que la realidad no termina de encajar del todo, ¿no? Como que hay algo que hay como una fisura, ¿no? Y tenemos que poner un puente de palabras sobre eso para... Decía Fernando Pessoa, el maravilloso Pessoa portugués, decía: la existencia de la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Es verdad, no nos basta. Yo creo que no le basta a nadie. Sí. Yo creo que no le basta a nadie, pero sobre todo no nos basta a nosotros, a los de este teatro, ¿no? O sea, que tenemos esa conciencia del agujero más cercana, ¿no? Entonces por eso creo que todos nosotros formamos parte de lo que Proust decía, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, que es una definición maravillosa, ¿no? Y luego, ya para terminar contigo, para que veas... Los que decías que con los que me leen que a lo mejor no son creadores, pues a lo mejor no son creadores efectivamente porque no llegan a tener eso para llegar a la creación, pero sí tienen esa otra... Entonces, este libro es sobre todo una reivindicación de la diferencia. Una reivindicación de la diferencia, porque la normalidad no existe. La normalidad, lo que nos venden como normalidad, como si fuera lo más habitual, es mentira. En realidad se refiere a lo normativo. Es una especie de horma normativa que cambia además con cada cultura, con cada sociedad en la que nos obligan a meternos. Si fuera de verdad lo más habitual y lo que nos sale de natural, no nos obligarían tanto a ser normales, ¿no? O sea, nos saldría de natural, ¿no? Entonces, hubo en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que es una de las más importantes del mundo, pues hicieron un estudio en 2018 y llegaron a la conclusión esta de que la normalidad no existe, que lo que llamamos normal no es más que la media estadística de todas las posiciones posibles, ¿no? Entonces no hay, verdaderamente no debe haber una persona en el mundo que atine en todos sus parámetros con la media estadística. Todos somos divergentes en algo, todos, unos más que otros. Evidentemente hay unos que son mucho más raros, ¿no? Hasta los más raros que os podáis imaginar pueden encontrar otro millón de raros iguales, porque es que nos repetimos mucho, ¿no? A mí me pasó una cosa muy curiosa hace 20 y algo de años. Una amiga de unos amigos, que yo no la conocía mucho, pero me parecía, y seguro, hace tiempo que no la veo, pero seguro que sigue siéndolo, una mujer súper sensata, súper serena, bueno, estupenda, encantadora. Un día me contó que recogía todos los recortes de las uñas de las manos y de los pies y los guardaba en cajitas de cerillas. Y que cuando se separó de su marido le mandó una cajita de cerillas. Bueno, a mí me pareció tan peculiar, que entonces escribí, hará 25 años, escribí un artículo en el suplemento del País, dominical del País, contando esto y tal y cual. Bueno, y ahora viene lo más interesante. En aquella época el suplemento era la época de vacas gordas, todavía no estaba internet, se vendía muchísimo. Se vendía como 2 millones y pico o más, o sea, quiero decir que la muestra era muy grande, ¿no? Pero recibí como 5 o 6 cartas de gente diciendo que ellos hacían lo mismo.
Lo de mandar la cajita de cerillas creo que no, al ex no, pero lo otro, lo de guardar los recortes sí. Y contando esto hace un mes en Querétaro, en México, estaba contando esto en una audiencia así también, y sale luego una tía así del público y dice, pero eso es muy normal. Dice, mi madre, eso es un embrujo de amor. Mi madre se ha pasado toda la vida rayándose las uñas y echándoselas en el azúcar a mi padre. Normal. Con huevo. Entonces, lo normal es ser raro. Raro en una amplia gama de rarezas. Y lo que tenemos que hacer es intentar encontrar nuestra manada de raros más parecida para ser felices, ¿no? En eso consiste la felicidad de la vida, ¿no? Y este libro es una reivindicación de eso, de la diferencia, porque además lo que pasa es que como la presión para la normalidad es tan grande, ¿verdad? Pues desarrollamos todos desde muy pequeños unas estrategias defensivas tremendas para intentar que no se noten las divergencias, que son lo normal, por otro lado. Y con razón, porque el niño que muestra que es distinto, pues llegan los amigos de la clase y le hacen móvil, ¿no? O le pegan y tal. Entonces, esas estrategias defensivas son tan grandes, tan duras, tan fuertes, desde tan antiguo, que hay gente que llega a la represión absoluta. ¿Cuál es la represión absoluta? La de quien ya no sabe ni siquiera que ha reprimido cosas, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo con este libro, que me decías, estoy respondiendo a tu pregunta. Sí. Normalmente. Sí. Lo que está sucediendo con este libro, está sucediendo una cosa increíble. Es el libro que está teniendo más respuesta de todos los que he hecho, más incluso que La ridícula idea, que tuvo mucha. Y me está viniendo gente eso, diciéndome eso, ¿no? Pues de repente me encuentro completamente reflejada, es un espejo para mí, es un libro que me abraza, es muy interesante porque repite mucho la palabra abrazo, ¿no? Me ha sentido abrazada por el libro. Es un libro que me abraza, he recuperado cosas de mí que había olvidado, o se me ha quitado la vergüenza de cosas que me pasaban, o cosas así. Porque claro, porque es que resulta que es que lo normal es ser así, o sea, lo normal es ser raro. De alguna manera un conjuro de la soledad, que lo toca en el libro. Sí. No nos sentimos tan solos después de leer el libro. Bueno, sí, lo que pasa es que de lo que hablo en el libro es de la soledad psíquica, que es otra soledad. Es una soledad que si no has estado ahí no sabes la que es, ¿no? Es decir, el tener yo ahora estoy súper contenta y agradecida a la vida de haber tenido un trastorno mental, porque no, lo digo completamente en serio. No hay que reírse además de eso, porque no hay que reírse de eso porque se sufre mucho, y ya no digo la gente con trastornos mentales graves. Yo creo que el dolor psíquico debe ser uno de los dolores más grandes, ¿no?, que existan. Y entonces me ha dado la posibilidad de conocer eso, porque si no conoces eso, de verdad no lo puedes ni imaginar. O sea, tú cuando te engaña el trastorno mental, porque te hace creer que eres solo tú la que estás así, ¿no? Es decir, por ejemplo, es una soledad mucho mayor que la de la muerte, sin duda. La muerte ya hemos dicho que me espanta, pero por lo menos sabes que morirse es el hecho más humano que cabe. O sea, todos nos morimos, mientras que el trastorno mental te engaña y te hace creer que solo a ti te pasa eso, que te sales, es como si llegara un gigante, te pegara una patada, te sacara del mundo. Te saca del mundo, te saca de la especie humana, te crees que ya eres el único marciano que existe, por eso te quita la palabra, no lo puedes explicar en qué lengua marciana y a qué otro marciano se lo vas a explicar, ¿no? Somos animales sociales y esa soledad absoluta, inimaginable, indescriptible, os digo de verdad que si no habéis estado ahí, no sabéis lo que es, pues es insoportable. Es insoportable, ¿no? Entonces sí, gracias. Pero ahora viene lo más importante de esto. Entonces, sobre esa soledad absoluta que es la soledad psíquica, pues la sociedad lo que hace es aplicar la soledad del estigma social. Del estigma social, del tabú, de no nombrarlo, de ocultarlos, de meterlos debajo, de meterlos en un agujero, de apartar a la gente, cuando es todo lo contrario. Yo la soledad que esa psíquica solamente encuentro una manera de explicarla, es un poco, para hacerse la idea, es como el cosmonauta que de repente se le rompe la manguera que le une a la nave y entonces empieza a derivar hacia la negrura más absoluta, ¿no? Entonces, en la sociedad, en vez de cuando ves a un cosmonauta derivando hacia la negrura, lo que hay que hacer es estirar la mano, agarrarle y traerlo, ¿no?
y con eso harías de su vida una vida hábil. Pero lo que hacemos con esa soledad psíquica es condenarles a la doble soledad del repudio social, del estigma, y con eso pues estamos haciendo una sociedad muchísimo más desgraciada, muchísimo más enferma, ¿no? Así que a ver si aprovechamos esta puertecita que se ha abierto con la pandemia, porque como la pandemia ha empeorado tantísimo la salud mental del mundo, pues de repente ha empezado a salir la gente hablando, ¿no?, de ello. Y se ha abierto un resquicio y tenemos que abrirla a patadas, terminarla de abrir y comprender que el trastorno mental forma parte de lo que es el ser humano, ¿no? La OMS dice que, y creo que son cifras súper conservadoras, que un 25% de la humanidad va a experimentar antes o después un trastorno mental en su vida, ¿no? Ya, con lo de la crisis de pánico, pero yo creo que es mucho más. ¿Pero qué quiere decir? Dejemos el 25%. Pues esto quiere decir que todo el mundo o bien va a experimentar un trastorno mental o bien lo va a vivir en alguien muy cercano, en sus padres, en sus hermanos, en sus amantes, en sus amigos más íntimos. Porque es que es por lo menos 1 de cada 4, ¿no? Entonces, y sin embargo, ese hecho, que es un hecho esencial, básico, en lo que significa ser un ser humano, pues lo tenemos oculto, sepultado y estigmatizado, como digo. O sea que a ver si cambiamos eso. Hay un capítulo que me llama la atención, que es el de la musa malvada. Que es el de las adicciones. Y aparecen muchos ejemplos, los 18 whiskies con los que se muere Dylan Thomas, hay los 16 daiquiris de Ernest Hemingway, las 2 pastillas que se tomaba William Faulkner de desayuno, en fin, Bukowski, pues aparece... Bukowski es genial, sí. Sí. Entonces las adicciones, un poco las adicciones sí, somos una cosa que digo en ese capítulo de la musa malvada, es que la gente que nos dedicamos a cosas creativas tenemos un temperamento adictivo. Y esto no lo digo solo yo, lo dice todo el mundo. Y es lógico, porque para crear hace falta borrar el yo consciente, ¿no? El yo consciente, cuando doy clases de escritura creativa, lo primero que digo es que hay que matar al yo consciente, que es un pelmazo y un enemigo. El enemigo interior es el peor, es el que te dice no vales, no sirves, esto es una porquería, eres un impostor, eres una impostora y tal. Y está ahí además todo el rato dando la vara, ¿no? Entonces se escribe con el inconsciente. El inconsciente es el que crea, ¿no? Y claro, borrar el yo consciente es muy complicado. El yo consciente también de las aspiraciones, esto se venderá o no se venderá. Con eso ya estás fastidiando la obra. Con eso ya estás fastidiando la obra. Esto gustará o no gustará. Con eso ya estás coartando la creatividad, ¿no? Entonces hay que borrarlo todo, hay que borrarlo todo. Y para ayudarte a borrar el yo consciente y que emerja el inconsciente, las drogas pues ayudan, aparentemente, ¿no? Por cierto, que hablando de las drogas, una muy peculiar es el café, que en su época Balzac se tomaba 60 cafés. Debía tener 17 úlceras en el estómago, ¿no? Pero bueno, entonces, pues efectivamente, y todos tenemos como un temperamento adictivo, ¿no? Yo he fumado 3 paquetes al día durante 20 años, para que os hagáis una idea, paquete de tabaco. O sea, entonces intentas controlarlo, pero en el libro digo que por eso lo llamo la musa malvada, que es obvio, toda la historia nos enseña que las drogas, cualquiera de las drogas, pues resulta que lo primero te acaban con tu... Al principio parece que sirve, pero solo muy al principio, luego acaban con tu creatividad y luego acaban contigo, ¿no? Todas, que ha habido de todo, o sea, en la literatura sobre todo el alcohol, ¿no? En la escritura, pero bueno, también otras cosas, por ejemplo, pues el opio, Jean Cocteau, ¿no?, que era un opiómano, o yo que sé, o Aldous Huxley, el LSD, que cuando se estaba muriendo de cáncer de garganta le dijo a su mujer que no le pusiera analgésico, sino un chute de LSD. Me da terror pensar cómo se puede morir uno así, vamos. Pero bueno, de todo, ha habido de todo, y todas te terminan destruyendo. Y me hacía gracia lo de Bukowski, porque Bukowski, que es un tipo que yo cuando le había leído hace años sus textos no me gustaba nada, pero ahora he leído una recopilación que se llama la enfermedad de escribir, ¿no? Que es una recopilación de textos, de diarios, de cartas y tal, y es genial. Me he quedado enamorada de él, me ha parecido un desastre de tío, pero muy gracioso, ¿no? Y entre otras cosas, ahí dice, Bukowski era un alcohólico profundo, que estuvo a punto de morirse, ¿verdad? Ya con tenía delirios y tenía de todo, ya le internaron en un hospital para pobres y estuvo a punto de morirse. Salió del hospital para pobres y ya a partir de ahí hizo lo que muchos alcohólicos hacen, y con eso consiguen sobrevivir, y es pasarse a beber solo cerveza.
Entonces, al beber solo cerveza, pues se agarran unas tejas impresionantes también, pero no llegan al delirium tremens porque lo meas, claro. Entonces, ahí hay como una compensación, ¿no? Es muy típico esto, ¿no? Conoceréis, por desgracia yo conozco algún posalcohólico, alcohólico así de cerveza, ¿no? Es muy típico. Entonces él siguió ya toda la vida con esa cosa de la cerveza y escribió en un momento determinado y dice, beber ayuda a escribir, pero no lo recomiendo. Que era genial. Volviendo a otra cosa que me he dejado de tu pregunta sin contestar. Que me lo ha recordado esto. Es verdad que además a mí me pone de los nervios, me parece súper fastidioso todos esos mitos que hay en torno al artista, que hay que sufrir para escribir o para ser artista. Mentira, no hay que sufrir para nada en la vida. Cuanto menos se sufra, mejor. También me pone frenética cuando dicen, es que el sufrimiento te enseña. Un cuerno, te enseña si no te mata. O sea, se puede aprender mejor de otras maneras, ¿no? O sea, pero bueno, y desde luego para ser artista no hace falta sufrir. Porque es que además incluso la persona más absolutamente feliz que podamos imaginar en este mundo ya tiene suficiente sufrimiento para escribirse 8 Quijotes. Solo con la muerte propia y la muerte de los seres queridos ya basta, ¿no? O sea, que no hace falta sufrir además de eso. Con eso basta. Y luego es cierto que hay un montón de estadísticas que demuestran que la gente que se dedica a cosas creativas tiene más tendencia, hay un montón de estadísticas innegables, tiene más tendencia a los trastornos mentales y tiene más tendencia al suicidio. Y dentro de la gente que se dedica a cosas creativas, los escritores nos llevamos la palma. De todos somos los que tenemos más tendencia a trastornos mentales y más tendencia al suicidio. Pero tampoco hay que dramatizar, porque tampoco es una minoría dentro de lo que nos dedicamos. Y luego hay otras profesiones que también tienen mucho más niveles más altos de suicidio que la media social y nadie los mira diciendo, oh, qué vida tan atormentada. Como, por ejemplo, ¿sabéis una profesión que se suicida mucho más que la media? Los médicos. Y nadie dice, qué vida tan atormentada la de los médicos, ¿no? Mientras que de nosotros, pues sí se dice. Así que no hay que dramatizar. Se nos acabó el tiempo. Ah, vale. Se nos acabó el tiempo. Sí, pero... Sí, ahora os firmo, si no, no me da tiempo. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. ¡Hala, qué lleno se ha puesto! Está llenísimo. Gracias, chicos. No, gracias. Muchas gracias, de verdad.